Valentina Gagarina sabía una verdad que el Estado soviético nunca quiso admitir. Sabía por qué murió su marido, sabía qué había en el informe que clasificaron durante décadas y sabía que la versión oficial tenía huecos del tamaño de un avión. Y durante 40 años no dijo nada. En los próximos minutos vas a entender por qué cayó, qué sabía exactamente y qué sigue sin aparecer en los documentos oficiales hasta hoy. Moscú, 27 de marzo de 1968, las 10:55 de la mañana. Valentina está en el apartamento de la calle Chelov. El cielo sobre Moscú es de ese gris específico del final del invierno ruso, cuando la nieve ya no cae, pero el frío no ha cedido del todo, y la luz llega filtrada y sin fuerza. Es un martes normal. Yurik, como ella lo llamaba en privado, salió temprano. Le dijo que llamaría después del aterrizaje. Un vuelo de entrenamiento, 2 horas en el aire, quizás algo más, nada especial. Esas palabras, nada especial, eran exactamente como Yuri Gagarin describía todas las cosas que para el resto del mundo eran extraordinarias. Había escrito su vuelo al espacio en 1961 con la misma calma con que describía un trayecto en tren. Era parte de su carácter, esa capacidad de habitar lo imposible sin darle más peso del necesario. Valentina espera el teléfono. A las 11 no llama. A las 11:30 tampoco. Ella sale al balcón, mira el cielo, vuelve adentro. El silencio en el apartamento tiene una textura diferente a la del silencio normal, más denso, más quieto, como si el aire supiera algo que ella todavía no sabe. Luego llaman a la puerta. No es en teléfono, es la puerta. Y el golpe es de ese tipo específico, 3 veces. Suave, demasiado suave para hacer una visita ordinaria. Quien llama así ya sabe lo que trae consigo y no quiere traerlo. Valentina abre, ve la cara de un oficial conocido, ve sus ojos antes de que abra la boca. Y en ese momento, antes de la primera palabra, antes del protocolo, antes del lenguaje oficial que el Estado soviético tenía preparado para estas situaciones, ella ya sabe. Lo que ocurrió en los segundos siguientes no está documentado en ningún archivo. Nadie tomó notas de ese momento. Nadie grabó nada. Fue uno de los pocos instantes de esa historia que perteneció exclusivamente a ella. Todo lo demás, el anuncio oficial, el funeral de Estado, los discursos, las cámaras, las colas de ciudadanos ante el féretro, las portadas de los periódicos de todo el mundo, todo eso ya no le pertenecía, porque Yuri Gagarin no era solo su marido, era el primer hombre en el espacio, era el rostro más reconocido del siglo XX, era una propiedad del Estado soviético que llevaba 7 años siendo administrada con la precisión de un activo estratégico, y esa propiedad acababa de morir. Para entender lo que Valentina vivió durante los 40 años siguientes, hay que entender algo que no aparece en los libros de texto sobre la carrera espacial. Gagarin no fue simplemente un cosmonauta famoso, fue el primer experimento a gran escala de lo que los sistemas políticos del siglo XX aprendieron a hacer con los seres humanos excepcionales, convertirlos en símbolos mientras seguían vivos, administrar su imagen como se administra un recurso nacional y mantener la separación entre la persona real y la figura pública con la misma firmeza con que se guarda una frontera. Esa separación tiene un coste, siempre. Y ese coste lo pagan en primer lugar quienes viven cerca del símbolo, quienes lo conocen antes y después de los aplausos, quienes ven la fatiga detrás de la sonrisa y el silencio después de los discursos. Valentina pagó ese coste durante más de medio siglo. En 1961, cuando Gagarin aterrizó, después de los 108 minutos que cambiaron la historia, ella tenía 24 años. Era la esposa de un piloto militar, una mujer joven con 2 hijas pequeñas, que de repente se encontró en el centro de la mayor operación de propaganda que el mundo había visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Su marido había dejado de pertenecerle en el momento en que el Vostok 1 cruzó la atmósfera. Cada aparición pública de Yuri estaba coordinada. Cada viaje al extranjero llevaba protocolo. Cada fotografía con un jefe de Estado era un mensaje político cuidadosamente diseñado. La sonrisa de Gagarin, esa sonrisa ancha e imposible de falsificar, que apareció en las portadas de todos los periódicos del planeta, era también un instrumento de la Guerra Fría. La demostración viviente de que el sistema soviético producía hombres mejores, más valientes, más capaces que cualquier otro sistema del mundo. Valentina sabía lo que había detrás de esa sonrisa. Sabía que Yuri llegaba a casa después de semanas de viajes oficiales, con una fatiga que no era solo física. Sabía que en las conversaciones privadas, las que nunca se grababan ni se reportaban, él hablaba de una frustración que crecía con los años. No con el vuelo al espacio, no con la fama, sino con lo que la fama había hecho de él. Un hombre al que no se le permitía ser simplemente un piloto. Eso, en el mundo de Yuri Gagarin, era lo más importante que existía. Ser piloto no era su trabajo.
único, era lo que él era, y durante años se lo habían quitado con la mejor de las excusas, que era demasiado valioso para arriesgarlo en una cabina. El día en que Valentina abrió la puerta y vio la cara del oficial, su marido llevaba exactamente 1 año y varios meses peleando para que le dejaran volar de nuevo con regularidad. Había ganado esa batalla en 1967. El vuelo del 27 de marzo era uno de los primeros de esa nueva fase. Una fase que para él significaba el regreso a lo único que siempre había querido ser. Eso es lo que Valentina sabía cuando cerró la puerta después de que el oficial se fuera. Y eso es solo la mitad de lo que sabía. La otra mitad la aprendió después. Y esa segunda mitad fue la que guardó en silencio durante 40 años. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin pasó 108 minutos en el espacio y regresó convertido en algo que ningún ser humano había sido antes. El símbolo viviente de una ideología entera. Eso sonaba a gloria. En la práctica, era una condena. Para entender lo que le ocurrió a Gagarin en los 7 años entre su vuelo y su muerte, hay que entender cómo funcionaba la maquinaria de la fama en el Estado soviético. No era como la fama occidental, donde una figura pública conserva al menos la apariencia de control sobre su propia imagen. En la Unión Soviética, la celebridad de alguien con relevancia política era administrada directamente por el aparato del partido. Eso significaba que cada aparición pública de Gagarin, cada viaje al extranjero, cada fotografía con un líder extranjero, cada discurso en un congreso o en una fábrica, pasaba por un filtro de aprobación que decidía qué podía decir, dónde podía estar y cómo debía presentarse. Gagarin no era libre de declinar una invitación oficial, no era libre de cancelar un acto público por fatiga, no era libre de dar una entrevista sin supervisión. Su agenda era gestionada por personas cuyo trabajo era exactamente ese, gestionar la agenda del primer hombre en el espacio como se gestiona un recurso diplomático de primer orden. Y en ese sistema no había espacio para que el recurso dijera que prefería estar en otra parte. Lo que Gagarin prefería era volar, no como figura decorativa en un avión de pasajeros durante una visita de Estado. Volar, en el sentido real, en cabina de un avión de combate o de entrenamiento, con los controles en las manos, tomando decisiones en tiempo real, siendo piloto en lugar de símbolo. Eso era lo que había sido antes del 12 de abril de 1961, y lo que siguió siendo en su interior cuando todo lo demás cambió. Pero el sistema tenía una respuesta para eso, y la respuesta sonaba a cuidado, y en realidad era control. La frase que los responsables de la programa espacial y los superiores militares repetían cada vez que Gagarin pedía volver a volar activamente era siempre una variación de la misma idea. No podemos arriesgarnos a perder a un hombre así. Eres demasiado importante para la misión, para el programa, para el país. Nadie más puede ocupar el lugar que tú ocupas en la conciencia del pueblo soviético y del mundo entero. Traducido al lenguaje directo, que Gagarin entendía como piloto, eso significaba: eres demasiado valioso como símbolo para que te permitamos ser una persona real. Valentina escuchó esa versión de las conversaciones durante años. Yuri llegaba a casa después de reuniones con superiores donde había pedido, argumentado y negociado el derecho a hacer lo que cualquier otro piloto de su rango hacía por defecto. Y contaba lo ocurrido con una contención que ella conocía bien. No se quejaba en voz alta, no dramatizaba, pero ella sabía leer lo que había detrás de esa contención, porque llevaba años haciéndolo. La fatiga que veía en él no era la fatiga de alguien que trabaja demasiado, era la fatiga de alguien que lleva años haciendo un trabajo que no es el suyo, mientras el trabajo que es el suyo le está prohibido. Los datos históricos de ese periodo confirman lo que Valentina vio en privado. Entre 1961 y 1967, Gagarin realizó vuelos de entrenamiento de manera intermitente y siempre con restricciones que no se aplicaban a ningún otro piloto de su categoría. Cada solicitud de ampliar su actividad aérea generaba un proceso de negociación que para cualquier otro piloto hubiera sido un trámite administrativo de rutina. En ese mismo periodo, Gagarin intentó volver al espacio. Fue designado como cosmonauta de reserva para la misión Soyuz 1 en abril de 1967, la misión en que murió Vladimir Komarov cuando la cápsula no desplegó correctamente el paracaídas durante el descenso. Gagarin y Komarov eran amigos. Algunos testimonios de personas cercanas al programa afirman que Gagarin sabía antes del lanzamiento que la Soyuz 1 tenía problemas técnicos no resueltos y que intentó sin éxito que aplazaran la misión o que le permitieran ir a él en lugar de Komarov. Eso nunca fue confirmado oficialmente. Pero el hecho de que Komarov murió en una nave con fallos conocidos y que el programa soviético continuó bajo la presión política de competir con el programa Apolo americano es un dato histórico documentado que ninguna versión oficial ha podido eliminar completamente. La muerte de Komarov afectó a Gagarin de una manera que las personas que lo rodeaban notaron sin necesidad de que él lo dijera explícitamente. La frontera entre lo que el sistema exigía y lo que él podía dar empezó a verse de otra manera después de eso. Fue en ese contexto, en 1967,
1967, cuando finalmente obtuvo permiso para retomar los vuelos de entrenamiento con regularidad. El proceso para conseguir ese permiso había durado años. Implicó conversaciones, peticiones formales, argumentaciones técnicas y probablemente presiones informales que no dejaron rastro en papel. El vuelo del 27 de marzo de 1968 era parte de esa nueva fase. Era un vuelo de entrenamiento estándar, con el coronel Vladimir Seriogin como instructor. El objetivo a mediano plazo era que Gagarin pudiera recertificarse para vuelos más avanzados y eventualmente volver a ser candidato activo para una misión espacial. Era, en el lenguaje de Gagarin, el regreso a ser él mismo. Valentina lo vio salir esa mañana. Él le dijo que llamaría después del aterrizaje. Lo dijo de la manera en que decía las cosas importantes, sin énfasis, sin dramatismo, como si fuera algo completamente normal, porque para él lo era. O lo que era en realidad era lo más normal que había sentido en años. Eso es lo que hace que el silencio de las horas siguientes sea tan denso cuando se conoce el contexto. El hombre que salió esa mañana era alguien que después de 7 años de lucha tranquila y metódica había recuperado algo fundamental. Y Valentina lo sabía. Y cuando llegó el golpe en la puerta, lo que perdió no fue solo a su marido. Fue también ese regreso que apenas había comenzado. Lo que el Estado soviético anunció ese día fue la muerte de un héroe nacional. Lo que Valentina vivió ese día fue algo completamente diferente y mucho más específico. Y la distancia entre esas dos cosas es el espacio donde vivió durante los 40 años siguientes. La versión oficial de la muerte de Gagarin es técnicamente coherente, internamente consistente y políticamente conveniente. Esas tres características juntas deberían hacer pensar. El 27 de marzo de 1968, a las 10:19 de la mañana, el MiG-15 UTI, con Gagarin y el coronel Seriogin, despegó del aeródromo de Chakalovsky. Era un vuelo de entrenamiento de rutina en condiciones meteorológicas que los informes calificaron como aceptables, pero no óptimas. Techo de nubes bajo, visibilidad reducida en altura, temperatura cerca del cero. El vuelo tenía una duración prevista de aproximadamente 50 minutos. A las 10:31 la torre de control perdió contacto con la aeronave. Los equipos de búsqueda localizaron los restos del avión cerca del pueblo de Novoselovo, en la región de Vladimir, aproximadamente 65 kilómetros al noroeste de la base. El impacto había sido casi vertical y a velocidad máxima. No hubo posibilidad de supervivencia. La comisión de investigación trabajó durante meses. Estaba compuesta por ingenieros aeronáuticos, militares de alto rango y expertos técnicos del programa espacial. Sus conclusiones, en la versión que se hizo pública, señalaban como causa más probable una maniobra de evasión brusca realizada para evitar colisionar con otro objeto en el espacio aéreo, posiblemente otro avión o un globo meteorológico, que llevó a la aeronave a una pérdida de sustentación seguida de una espiral de descenso a baja altitud de la que no era posible recuperarse en el tiempo disponible. Era un accidente. Trágico, pero técnicamente explicable dentro de los parámetros normales de la aviación militar de esa época, cuando los accidentes de aviones de entrenamiento eran relativamente frecuentes y los procedimientos de seguridad no habían alcanzado los estándares de décadas posteriores. El problema no estaba en lo que el informe decía, estaba en lo que el informe no decía, y en el hecho de que el texto completo de ese informe fue clasificado y permaneció fuera del alcance público durante décadas. La desclasificación parcial llegó en el año 2013, 45 años después de la catástrofe. Incluso entonces, ciertos elementos del informe permanecieron bloqueados o redactados de manera que los expertos técnicos podían identificar las omisiones, pero no reconstruir completamente lo que faltaba. Alexei Leonov fue el primer ser humano en realizar una caminata espacial, en marzo de 1965, 2 años antes de la muerte de su amigo. Era también uno de los pilotos y cosmonautas más respetados del programa soviético, un hombre cuya autoridad técnica era difícil de cuestionar. Leonov y Gagarin eran amigos en el sentido real del término, no en el sentido protocolar que la palabra amistad tenía en el entorno del programa espacial soviético. Durante décadas, Leonov habló sobre la muerte de Gagarin con la misma contención que caracterizaba a todos los que habían estado cerca de esa historia. Decía lo que era seguro decir. Confirmaba la versión oficial en los elementos generales. Expresaba su dolor como amigo sin entrar en detalles que pudieran resultar incómodos para el sistema en el que seguía trabajando. Pero Leonov vivió hasta octubre de 2019, y en los últimos años de su vida, cuando ya tenía más de 80 años y la Unión Soviética llevaba casi 3 décadas desaparecida, empezó a hablar de manera diferente.
En entrevistas concedidas durante los años 2000 y en conversaciones recogidas por periodistas e historiadores que tuvieron acceso a él en esa última etapa, Leonov afirmó con una claridad que no dejaba margen para la interpretación que en el momento de la catástrofe había otro avión en el mismo espacio aéreo que el MiG de Gagarin, un avión cuya presencia no estaba coordinada con el vuelo de entrenamiento, un avión que pasó demasiado cerca, a velocidad cercana a la supersónica, y generó una turbulencia que desestabilizó el MiG de Gagarin en condiciones de baja altitud y visibilidad reducida, donde el margen de error se mide en segundos. Leonov dijo que sabía qué tipo de avión era. Dijo que lo había comunicado a la comisión de investigación. Dijo que la comisión tenía conocimiento de ese elemento. Y dijo que ese elemento había sido retirado del informe oficial, no como acto de encubrimiento malintencionado, sino por lo que él llamó necesidad política. Esa expresión, necesidad política, es la clave de todo lo que ocurrió después con esta historia. Reconocer que Gagarin murió porque un avión no identificado o mal coordinado estaba donde no debía estar, en el momento en que no debía estar, habría sido reconocer que el sistema que administraba el espacio aéreo soviético había fallado, que las personas responsables de coordinar dos vuelos en esa zona habían cometido un error, que la muerte del hombre más famoso de la Unión Soviética era el resultado de una negligencia burocrática, de una falta de coordinación entre unidades, del tipo de error que ocurre cuando los procedimientos no se siguen con la atención necesaria. En el universo político soviético de 1968, eso era inaceptable. El sistema no podía ser responsable de la muerte de su propio símbolo más valioso. La narrativa necesaria era la del accidente inevitable, la tragedia técnica sin culpables identificables, el héroe que murió cumpliendo su deber en condiciones difíciles. Esa narrativa era políticamente sostenible, la otra no lo era. Lo que hace especialmente significativa la versión de Leonov es que él no era un observador externo, era un piloto que conocía el espacio aéreo de esa región, que entendía exactamente las condiciones técnicas del vuelo y que tenía acceso a información que no llegó al público general. Sus afirmaciones no son las de alguien que especula, son las de alguien que estuvo cerca del proceso de investigación y que durante décadas calibró cuidadosamente cuánto podía decir y cuándo. Hay otro elemento técnico que los expertos aeronáuticos que han analizado el caso desde fuera del sistema soviético han señalado repetidamente. El MiG-15 UTI era un avión de entrenamiento robusto y bien probado. Los pilotos que lo volaban en esa época lo conocían bien. Gagarin tenía experiencia real en ese tipo de aeronave. Seriogin era un instructor experimentado con un historial sólido. Las condiciones meteorológicas, aunque no ideales, estaban dentro de los parámetros en que ese tipo de vuelo se realizaba habitualmente. Un accidente en esas circunstancias, sin ningún factor externo, era posible, pero estadísticamente menos probable que con un factor externo como el que Leonov describió. La turbulencia generada por un avión a velocidad cercana a la supersónica, a baja altitud, puede ser suficiente para desestabilizar una aeronave más pequeña en segundos, especialmente si el piloto no la anticipa, porque no sabe que hay otro avión en su proximidad. Eso es lo que la versión oficial nunca explicó de manera satisfactoria. ¿Por qué pilotos con esa experiencia en un avión conocido, en condiciones dentro de parámetros normales, perdieron el control sin que ningún registro de comunicaciones mostrara que hubieran reportado problema alguno en los momentos anteriores al impacto? Valentina conocía la versión oficial, la había escuchado en detalle, había leído los comunicados, había estado presente en ceremonias donde se describió la muerte de su marido con la narrativa que el Estado había construido para ella. Y sabía que entre esa narrativa y lo que su marido le había contado en casa sobre cómo funcionaba realmente el programa, sobre las presiones, sobre los errores que nadie reconocía, sobre la diferencia entre lo que se decía en las reuniones y lo que ocurría realmente en el espacio aéreo y en los despachos, había una distancia que ningún comunicado oficial podía cerrar. Esa distancia fue lo que la preparó para recibir, días después del funeral, en una conversación privada sin cámaras ni protocolo, lo que Leonov tenía que decirle. El funeral de estado de Yuri Gagarin fue uno de los eventos más fotografiados de 1968 en la Unión Soviética. Las cámaras buscaban su cara constantemente, no porque los fotógrafos fueran insensibles, sino porque el rostro de la viuda del héroe nacional era un elemento narrativo que el Estado necesitaba con la misma precisión con que había necesitado la sonrisa de Gagarin durante 7 años. La imagen de Valentina en el funeral era parte del relato oficial de la tragedia. La esposa digna, el dolor contenido, el sacrificio de una familia que había dado al país lo más valioso que tenía. Valentina lo entendía. Se colocó donde debía colocarse. Llevó el abrigo oscuro que correspondía. Mantuvo la compostura que la ocasión exigía. Y no dijo nada que no formara parte del protocolo que alguien había diseñado antes de que ella llegara a la ceremonia.
Pero unos días antes del funeral, en el intervalo entre la confirmación de la muerte y el aparato del Estado tomando control completo de la narrativa, hubo una conversación. Leonov llegó sin oficiales presentes, sin cámaras, sin protocolo. Llegó como el hombre que era en ese momento, alguien que había perdido a su amigo más cercano y que sabía cosas que no podía decir en público, pero que tampoco podía guardar completamente para sí mismo frente a la mujer que había compartido la vida con ese amigo. No sabemos con exactitud qué se dijeron. No existe ningún registro de esa conversación, porque ninguno de los dos lo habría permitido. Pero las personas que conocieron a Valentina antes y después de ese encuentro describieron un cambio que era difícil de ignorar. Antes de hablar con Leonov, Valentina hacía las preguntas que cualquier viuda haría sobre las circunstancias de la muerte de su marido. Preguntas abiertas, preguntas que buscaban respuestas. Después de esa conversación, dejó de hacer esas preguntas. No porque hubiera encontrado paz, sino porque había encontrado algo diferente. Una comprensión que no podía compartirse y que, por tanto, cerraba la posibilidad de seguir preguntando en voz alta. Eso es lo que el silencio de Valentina fue durante décadas. No ignorancia, no aceptación tranquila, sino el resultado de saber algo que no tenía salida pública posible. Para entender por qué ese silencio era la única opción real, hay que comprender la posición en que se encontraba Valentina Gadarina en los años que siguieron a la muerte de su marido. Era la viuda del símbolo más importante de la Unión Soviética. Eso no era una descripción sentimental, era una función dentro del sistema. Como viuda oficial del héroe nacional, recibía protección, una pensión del Estado, acceso a recursos que la mayoría de los ciudadanos soviéticos no tenían, y una posición social que dependía directamente de mantener intacta la narrativa oficial sobre quién había sido su marido y cómo había muerto. Cuestionar esa narrativa no era solo un acto personal de búsqueda de verdad, era un acto político, con consecuencias reales para ella y para sus dos hijas, que crecían bajo la sombra de un apellido que era simultáneamente un privilegio y una responsabilidad imposible de abandonar. En el sistema soviético, la familia del héroe era parte del héroe. Sus vidas eran públicas en la medida en que el Estado lo decidiera. Sus palabras eran escuchadas con una atención que no se aplicaba a los ciudadanos ordinarios, y sus silencios también eran leídos. Valentina aprendió eso con una rapidez que solo se explica por la inteligencia específica que se desarrolla cuando vives durante años en el entorno que ella había habitado desde 1961. Lo que Yuri le había contado en privado durante esos 7 años era material que ningún archivo oficial contenía. Le había hablado de las reuniones donde pedía volver a volar y encontraba paredes amables, pero absolutamente firmes. Le había hablado de la dinámica dentro del programa espacial después de los primeros triunfos de los años 60, cuando la euforia inicial se dio paso a una fase más oscura de presiones políticas, rivalidades entre grupos de interés dentro de las estructuras militares e industriales, y decisiones que respondían más a la competencia con los americanos que a criterios técnicos de seguridad. Le había hablado, con la mesura que era parte de su carácter, de una fatiga que no era debilidad, sino el resultado de años de fricción entre lo que él era y lo que el sistema necesitaba que fuera. Y le había dicho algo antes del vuelo del 27 de marzo, que Valentina describió décadas después en conversaciones privadas con historiadores con una precisión que sus interlocutores recordaban con claridad. No fue una despedida. Yuri no era el tipo de hombre que se despide dramáticamente. Fue algo más específico, una expresión de que ciertas cosas habían durado demasiado, de que había algo que necesitaba resolverse, de una disposición a que las cosas finalmente tomaran su curso. Los historiadores que escucharon esas palabras de labios de Valentina las interpretaron de maneras distintas. Algunos las leyeron como el estado mental de un hombre que había peleado durante años por el derecho a volar y que finalmente lo había conseguido. Alguien que estaba listo para que esa nueva fase comenzara de verdad. Otros las interpretaron como la expresión de alguien que había percibido que algo en el vuelo que tenía delante no estaba completamente en orden, que había una inquietud técnica que no había podido resolver antes de subir al avión. Otros simplemente las entendieron como las palabras de un hombre cansado, sin ningún significado adicional. Valentina nunca explicó cómo las interpretaba ella. Las dijo y no añadió nada más. Dejó al que escuchaba con esas palabras exactamente como ella había vivido con ellas, sin una respuesta definitiva, con el peso de un significado que podía hacer muchas cosas simultáneamente y que precisamente por eso no podía reducirse a ninguna de ellas. El silencio público de Valentina duró lo que duró la Unión Soviética y un poco más. En los años 80, cuando Gorbachov inició el proceso de apertura que terminó desmantelando el sistema, Valentina comenzó a hablar con una cautela que era en sí misma una forma de comunicación.
No en entrevistas grandes con cámaras y público, en conversaciones privadas, en respuestas a preguntas de historiadores que se acercaban con el respeto que su posición exigía y la persistencia que su historia merecía. Lo que fue saliendo en esas conversaciones a lo largo de los años 90 y los 2000 era un retrato de Yuri Gagarin que no contradecía la imagen oficial, pero la completaba de una manera que la hacía irreconocible en sus contornos más importantes. El hombre que Valentina describía era alguien que había entendido perfectamente el contrato que el sistema le ofrecía y que lo había cumplido con una lealtad que no era sumisión, sino elección consciente. Yuri sabía lo que el Estado quería de él. Sabía que su imagen valía más que su opinión, que su sonrisa importaba más que su análisis técnico, que su presencia en un acto oficial en el extranjero tenía un valor estratégico que ningún argumento personal podía superar. Lo aceptó, cumplió, viajó, sonrió, estrechó manos, pronunció discursos que otros habían escrito, representó un sistema en el que creía genuinamente, aunque no sin reservas. Pero el precio de ese contrato fue creciendo con los años, y Valentina fue el único testigo real de ese crecimiento, porque era la única persona con quien Yuri no tenía que ser el símbolo. Eso es lo que guardó durante 40 años. No un secreto de estado con coordenadas y nombres en clave, algo más difícil de gestionar. El conocimiento de que entre el hombre que el mundo admiraba y el hombre que llegaba a casa había una distancia real, y que esa distancia había sido fabricada por el mismo sistema que ahora administraba su funeral con la misma precisión con que había administrado su vida. Hablar de eso no era posible mientras el sistema existiera. Y cuando el sistema dejó de existir, Valentina tenía más de 50 años. Sus hijas habían construido sus vidas bajo el peso de ese apellido. Y la verdad completa ya no tenía el mismo poder liberador que hubiera tenido en otro momento. Lo que dijo en esas conversaciones tardías fue suficiente para que los historiadores entendieran el contorno de lo que había callado. No suficiente para cambiar la narrativa oficial, pero sí suficiente para que quien escuchara con atención comprendiera que la historia de Yuri Gagarin tenía una capa que nunca había llegado a los libros de texto. Y que esa capa era la más humana de todas. Alexei Leonov murió el 11 de octubre de 2019, a los 85 años. Hasta el final mantuvo que sabía qué contenían las partes clasificadas del informe. En sus últimas entrevistas fue más directo que en ningún momento anterior. El avión que desestabilizó el MiG de Gagarin era un Sukhoi 15, un interceptor supersónico que operaba en la misma zona sin coordinación con el vuelo de entrenamiento. Pasó a entre 10 y 15 metros. La turbulencia fue suficiente para hacer perder el control a baja altitud en cuestión de segundos. El piloto del Sukhoi nunca fue identificado públicamente, porque hacerlo hubiera exigido explicar por qué dos aviones militares soviéticos compartían el mismo espacio aéreo sin que ninguno supiera de la existencia del otro. Leonov afirmó haber comunicado todo esto a la Comisión de Investigación en 1968. Dijo que la comisión lo sabía, y dijo que la decisión de no incluirlo en el informe público no fue tomada por técnicos, sino por personas con autoridad política sobre el proceso. Reconocer un fallo de coordinación como causa de la muerte del símbolo más valioso del sistema soviético era políticamente imposible. La narrativa del accidente inevitable era la única sostenible. La desclasificación parcial llegó en 2013, 45 años después. Incluso entonces, las secciones que permanecen bloqueadas corresponden exactamente a las áreas que Leonov señaló. Coordinación del espacio aéreo ese día, identidad de otras aeronaves en la zona, responsabilidades institucionales derivadas de los fallos detectados. Las solicitudes de acceso completo, presentadas por periodistas e historiadores, desaparecen en un laberinto burocrático que no prohíbe el acceso explícitamente, sino que lo hace invisible a través de derivaciones, formularios y plazos que nunca terminan. Valentina murió en marzo de 2020, a los 84 años, sin haber dado nunca la entrevista completa, sin haber escrito sus memorias, sin haber pronunciado el discurso que hubiera puesto en palabras directas todo lo que sabía. En una de sus últimas conversaciones, dijo que Yuri había entendido desde el principio lo que el sistema quería de él y que había elegido darlo, que no era una víctima, pero que ese contrato le había costado algo que ella podía describir con precisión: el derecho a ser simplemente él mismo, sin función, sin representación, sin el peso de ser lo que millones necesitaban que fuera. Lo consiguió durante un tiempo muy corto, y luego se acabó. La sonrisa de Gagarin sigue en los sellos, en los carteles, en los nombres de calles de ciudades que nunca visitó. Es genuina, irrepetible, imposible de falsificar. Pero detrás de las puertas cerradas del Ministerio de Defensa, siguen las respuestas a las preguntas que la versión oficial prefiere no formular. Valentina conocía parte de esas respuestas, las llevó consigo durante 40 años, y cuando empezó a soltar, lo hizo en el único idioma que le quedaba, el de las palabras que dicen lo justo, para que quien escucha con atención entienda lo que no se está diciendo.
Escríbelo en los comentarios. ¿Crees que los archivos completos deberían abrirse hoy, más de medio siglo después? ¿O hay verdades que el tiempo vuelve irrelevantes, aunque nunca dejen de ser verdades? La historia no cierra este caso. Sigue abierto detrás de una puerta que alguien decidió no abrir todavía.